La mayor dificultad para aquellos que escuchan esto, que hay un solo Dios, que es el Padre, y que ese Dios único tiene su palabra, su plan y su propósito para llevarlo a cabo, la mayor dificultad de las personas es la siguiente. Ellos dicen, pero yo leo en mi Biblia que Jesús es Dios, por lo menos 2 veces. La mayoría menciona, por ejemplo, Hebreos, capítulo 1, verso 8. Y dicen, pero ahí es claro. Ahí está diciendo tu trono, oh Dios. Es decir, el Padre Celestial está diciéndole a Jesús, porque es a quien se dirige en ese versículo, tu trono, oh Dios, es desde el siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que todos tus compañeros. Entonces uno dice, esa es mi dificultad. Yo estoy leyendo en mi Biblia que Jesús es llamado Dios. ¿Cómo si Jesús es llamado Dios no voy a creer que Él es Dios? Algunos dicen, no tengo otra salida. Eso es lo que hay en mi Biblia. Pero sin embargo, también leemos que Dios, nuestro Padre, el único Dios viviente, el único Dios por naturaleza, Él constituyó a Moisés como Dios delante de Faraón y lo envió así, constituido. Es decir, para que Moisés haga el papel de Dios delante de Faraón, diciendo, así ha dicho Jehová, y luego cambia y dice, deja ir a mi pueblo. Para que él haga el papel de Dios y hable palabras como Dios, con la autoridad de Dios delante de Faraón. Como está escrito en Éxodo 4:16 y también en el capítulo 7, el versículo 1 del mismo libro. Dice claramente que Dios constituyó a Moisés Dios. ¿Qué Dios? ¿Un falso Dios? ¿Qué Dios? ¿Un Dios pagano? No, sino que lo constituyó como su boca, como su voz, para que se presentara delante de Faraón y hablara palabras de autoridad. Deja ir a mi pueblo. Esa es la expresión autoritativa de Moisés. Pero aparte de eso, también otros en las escrituras son llamados dioses, como por ejemplo las autoridades o los jueces de Israel. El Señor Jesús en Juan capítulo 10 dice muy claro que si Él se está llamando Hijo de Dios o Hijo del Altísimo, no es nada extraño porque en el Salmo, ¿verdad?, también se dice lo mismo. Ahí hay entonces una mención directa, una cita prácticamente del Salmo 82, en el versículo 6. Entonces a los jueces de Israel, Dios los exhorta que ellos hagan justicia porque Dios los está contemplando. Y ellos han sido puestos como jueces y por eso como autoridades son hijos del Altísimo. El Señor Jesús como Mesías tiene una autoridad mayor y es no solamente un hijo del Altísimo, no, sino el Hijo del Altísimo. Entonces Él tiene con toda comodidad la autoridad para llamarse así. Él no está blasfemando, Él no está yendo contra el monoteísmo proclamado en el Shema, Deuteronomio 6:4, sino que está diciendo que Dios es el que constituye, escoge y envía a personas a hablar en su nombre y en su autoridad. Y a eso se refiere entonces cuando se dice que el Señor Jesús es Dios que está con nosotros. Cuando el Señor Jesús está caminando por la tierra de Israel, es Dios que está caminando por la tierra de Israel en su agente Jesús, visitando al pueblo, ayudando al pueblo, teniendo misericordia del pueblo, porque Dios estaba con Jesús. Entonces, al estar Dios morando en Jesús, está visitando al pueblo. Lo mismo es en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes estaban realizando sacrificios para reconciliar al pueblo. Era Dios el que estaba reconciliando a su pueblo por medio de los sacrificios de animales.
Cuando los profetas hablaban y decían así dice Jehová y hablaban la palabra de autoridad de Dios, ellos estaban tomando el papel de Dios. Dios por medio de los profetas estaba llamando al pueblo y estaba diciéndole, como en el caso de lo que leemos en el libro de Isaías, está diciéndole, vengan y estemos a cuenta, vengan y estemos a cuenta. Es Dios el que quiere ponerse en armonía con el hombre y lo invita y lo llama, pero utiliza a sus agentes para que puedan hablar en nombre de Dios. Los ángeles que aparecieron en el libro de Génesis, los escuchamos hablando y diciendo a uno de los ángeles, yo soy el Dios de Betel. Un ángel diciendo yo soy el Dios de Betel, que hay dos, un Dios de Betel y un Dios de los cielos. No, sino que están hablando en nombre de Dios, con la autoridad de Dios, y todos ellos son agentes de Dios, encargados de Dios, enviados de Dios para que nosotros oigamos sus palabras. Las palabras finales de Dios, las palabras autoritativas de Dios son en su Hijo Jesús, por medio de Él. Jesús habló la palabra final de Dios para nosotros.